Mis hermanos y personas que nos visitan en esta mañana, que Dios les bendiga. Bienvenidos a este tiempo de adoración al Señor y de estudio de su palabra. Aunque nosotros tomamos un tiempo especial para la adoración por medio de los cánticos, usted y yo seguimos adorando al Señor, aunque las alabanzas hayan concluido. Usted sabe, cuando nosotros ponemos atención a su palabra, cuando nosotros nos enfocamos en lo que el Señor está hablando a nuestros corazones a través de su palabra, le estamos adorando. Amén. Así que es mi oración, pero también es mi petición que no solamente usted, yo oro por mí mismo. Yo oro para que el Señor me pueda utilizar en esta mañana como siervo inútil que somos, para que su palabra sea expuesta sin ningún tipo de distracción. Usted sabe, sin ningún tipo de distracción. Que el Señor nos dé la claridad de su palabra para que ella pueda hablar a nuestros corazones. Busque conmigo, por favor, el segundo libro de Reyes. El segundo libro de Reyes, en el capítulo 4. Vamos a tener esta lectura a modo de introducción, la cual usted verá dentro de un momento cómo ella es una sombra. El evento que se narra en esta porción del libro de Reyes es una sombra de lo que había de ocurrir luego en el Nuevo Testamento y que Mateo lo consigna en su evangelio y que lo vamos a estudiar y vamos a ver los pormenores y las implicaciones de estos eventos maravillosos en los cuales el Señor Jesucristo se involucró con gracia, con misericordia, para alimentar a multitudes, partiendo de escasos panes y peces disponibles en ese momento. Así que ya usted sabe de qué vamos a hablar esta mañana, pero vamos a ir al segundo libro de Reyes, capítulo 4, para que veamos esa porción que es una sombra de eso que había de ocurrir. Y así podamos maravillarnos, gozarnos con la palabra de Dios, con la riqueza de la palabra de Dios, que nos ministra con la revelación del Nuevo Testamento, pero que también nos da un firme soporte en el Antiguo Testamento para esas cosas. Amén. Así que vamos a ver, segundo libro de Reyes, capítulo número 4, verso número 42 al 44. Vamos a leer. Dice la palabra de Dios allí, segundo libro de Reyes, capítulo número 4, verso 42 hasta el final del capítulo. Vino entonces segundo libro de Reyes, sí, capítulo 4, verso 42. Vino entonces un hombre de Baal Salisa, el cual trajo al varón de Dios panes de primicias, 20 panes de cebada y trigo nuevo en su espiga. Y él dijo, da a la gente para que coma. Y respondió su sirviente, ¿cómo pondré esto delante de 100 hombres? Pero él volvió a decir, da a la gente para que coma, porque así ha dicho Jehová, comerán y sobrará. Entonces lo puso delante de ellos, verso 44, y comieron, ¿y qué dice? Y les sobró, conforme a la palabra de Jehová. Gloria a Dios. Al ver en su palabra una evidencia tan sencilla pero tan firme acerca de nuestro Dios proveedor, cuyo nombre, por esta razón, es Jehová
Jireh en la palabra de Dios. Amén. Jehová Jireh. Así conocemos a nuestro Dios, por ese nombre maravilloso, por ese nombre esperanzador, que nos anima al saber que Él tiene cuidado de nosotros, que Él tiene cuidado de nuestras necesidades materiales. Ese es el Dios que se revela en el Antiguo Testamento, no solamente en esta porción del segundo libro de Reyes, sino que también en una maravillosa porción de donde extraemos el nombre de manera particular de esa porción específica en la cual Abraham es confrontado por el Dios de los cielos en busca de una prueba de su fe, habiéndole solicitado presentar a su único Isaac, el de la promesa, en sacrificio, y habiendo Dios ocupádose de proveer un cordero en sustitución por Isaac, su hijo. ¿Usted se recuerda ese episodio? ¿Usted recuerda ese maravilloso episodio en Génesis capítulo número 22? A mí me gustaría leerlo también como parte de la introducción en esta mañana, porque la palabra de Dios es rica y abundante en presentarnos a un Jehová, Dios de los cielos, Jireh, proveedor de nuestras necesidades. Amén. Y en estas porciones antiguo testamentarias, en estas porciones del Antiguo Testamento lo vemos. Lo podemos ver, podemos apreciarlo, pero también en el texto que nos ocupará en Mateo 14, en esta mañana lo vamos a ver. Lo vamos a ver y vamos a ver entonces allí a Jesucristo Jireh. Amén. A Jesucristo, asumiendo entonces el mismo despliegue de gracia y de misericordia que asumió en la persona de la deidad en el Antiguo Testamento, supliendo y proveyendo maravillosamente para multitudes a raíz de escasos materiales disponibles, como vemos en esta alimentación de los 5,000 en Mateo capítulo 14, como veremos allí en esa porción. Pero mire, como dice Génesis 22, si usted está allí, podemos leer desde el verso 7. Dice la palabra de Dios allí: entonces habló Isaac a Abraham, su padre, habiendo visto Isaac toda aquella preparación para un sacrificio, mas no habiendo visto a un cordero. ¿Ah? Yo creo que si usted y yo somos coherentes, también nos hubiéramos hecho la misma pregunta. Padre Abraham, yo veo que tienes todo a mano, pero ¿dónde está el cordero? ¿Dónde está el cordero? Vamos a leer. Dice la porción: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y él respondió, y respondió Abraham: Dios, ¿qué dice allí, amado? Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar donde que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac, su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios. Por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y dice el verso 14: y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar Jehová Jireh. Jehová proveerá. Por tanto, se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Gloria a Dios. Mire, mi hermano,
Lo vamos a ver dentro de un momento, porque yo no quiero perder la oportunidad de darle una dimensión más allá que la simple provisión física de este momento. No quiero perder la oportunidad. Pero déjeme decirle, hay una gloriosa tipología en este evento, gloriosa tipología en este evento, que prefigura a Cristo y a lo que ocurrió allí en el monte de Jehová. Lo vamos a ver dentro de un momento. Pero de aquí es que nosotros tomamos, mi amado hermano, ese nombre, esa referencia particular de Jehová Jireh, el nombre de nuestro Dios que nos habla de su cuidado soberano, de nuestras necesidades físicas. Toda provisión, todo vestido, todo abrigo, todo techo, todas las facilidades que Dios en su gracia provee conforme al trabajo de los hombres. Usted sabe que sí, ¿verdad? Porque aquel que no quiera trabajar, que tampoco coma. No estamos inventándonos esa cláusula de excepción con respecto a la gracia de nuestro Dios. La gracia de nuestro Dios se materializa, se evidencia a través de su misericordia, proveyendo para aquel que trabaja y provee para los suyos. Porque aquel que no lo hace, dice la Biblia, aquel que no lo hace, dice la Biblia, yo estoy en medio de un paréntesis, usted lo sabe. Aquel que no lo hace, dice la Biblia, es peor que un incrédulo, ha negado la fe. Aquel que tiene salud y fuerzas para proveer para su hogar y no lo hace. Pero mire, ese es el Dios soberano, todopoderoso, que a través del trabajo de los hombres derrama gracia, dispone mesa delante de nosotros, delante de sus hijos. Porque puede faltarnos alguna cosa, pero no nos faltará techo y abrigo. Amén. No hemos visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Gloria a Dios. Ese es nuestro Jehová Jireh, Dios de los cielos. Pero esa referencia, mi amado hermano, cobra mayor relevancia en medio de aquellas circunstancias verdaderamente apremiantes. Usted sabe. En las cuales solo la mano de Dios puede responder por medio de la provisión material. Tal como el Señor Jesucristo repartió y dio alimento a esta multitud, a sabiendas de que aquel era el último año de su vida en la tierra. Recuerda que estamos viendo el año de pasión de nuestro Señor Jesucristo. Hemos comenzado a ver a partir del capítulo 14 de Mateo todas estas evidencias del camino al Calvario. El Señor Jesucristo continuaría evidenciando su poder, sus milagros, su gracia, enseñando a la gente, pero iba camino al Calvario. Era el año de pasión del Señor Jesucristo y Mateo comienza a tratar ese tema de manera detallada y contextual con respecto a los padecimientos de Cristo a partir de este capítulo 14 que estamos estudiando. En medio de las circunstancias frente a aquella multitud, el Señor repartió y fue Jireh. El Señor Jesucristo fue Jireh para estas personas. Así que veamos la porción, visto el contexto del Antiguo Testamento. Vamos a Mateo. Vamos a Mateo. Leemos la porción en Mateo 14, verso 13 al 21. Y entonces oramos para que el Señor nos dirija en el estudio de esta porción en esta mañana. Mateo 14, verso 13. Mateo 14 en el Nuevo Testamento, el Evangelio de Mateo, capítulo 14, verso 13. Dice la palabra de Dios. Oyéndolo Jesús, se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús vio una gran multitud. ¿Y qué dice allí? Tuvo compasión de ellos. Tuvo compasión de ellos. Y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Mire, Marcos dice, tuvo compasión de ellos porque eran como un rebaño, como ovejas que no tienen pastor. Una declaración casi poética de Marcos.
A ese nivel tuvo el Señor Jesucristo cuando vio la multitud. Y veremos ese mismo ánimo del Señor Jesucristo quebrantado en favor de su pueblo en aquella última semana, en aquellos últimos días que fueron el preludio de su última semana aquí en la tierra, cuando se acercó a Jerusalén y la vio y lloró sobre la ciudad, porque sabía que era como ovejas que no tienen pastor. Y dice el verso 15, cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo, el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Y Jesús le dijo, no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Y ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo, traédmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba y tomando los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Y comieron, mire, todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron, dice la porción, para ponernos en contexto acerca del milagro, y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Dígame usted si nuestro Señor Jesucristo no fue un poderoso Jireh en ese momento para la multitud. Jesucristo Jireh, mi amado hermano. Tal como se había manifestado en el Antiguo Testamento, Jehová Jireh, proveyendo en momentos apremiantes, el Señor Jesucristo dejó ver su gloria, dejó ver su poder, multiplicando estos 5 panes y estos 2 peces para alimentar, estimo yo, a más de 6,000 personas, siendo demasiado conservador. ¿Usted me entiende? Porque dice que nada más varones eran 5,000. Siendo extremadamente conservador, ahí había más de 6,000 personas. Jesucristo Jireh. Vamos a orar. Dios del cielo, te damos gracias porque por tu palabra podemos ver tu poder, por tu palabra podemos ver tu carácter, podemos ver la manera en que obras en favor de tu iglesia en aquel tiempo, pero sí creemos que eres el mismo ayer, hoy y lo serás siempre. Debemos tener la confianza, la dependencia, la fe suficiente para entender que así obrarás en nuestro tiempo, extendiendo tu mano para sostener, oh Dios del cielo, abriendo nuestros ojos de la fe, oh Dios del cielo, para ver cómo multiplicas la abundancia en medio nuestro, para ver, oh Dios y Padre, cómo sostienes, cómo suples. Oh Señor, y cuando pensábamos que nuestras puertas estaban todas cerradas, tú comienzas a abrirlas para tu gloria. Padre, gracias por ser ese Dios que se muestra en las escrituras de la manera que te muestras para nuestra bendición al conocerte, oh Señor, como tú quieres que te conozcamos. Bendícenos en esta mañana, oh Dios, en el nombre de Cristo. Amén. Mire, mi amado hermano, el nombre Jehová Jireh tiene que ver con algo más que la provisión física para nuestras necesidades apremiantes. Yo se lo dije hace un momento y quiero abordar ese tema inmediatamente para que no perdamos la oportunidad de ver la maravillosa tipología que las escrituras nos regalan en esta porción. Si nosotros notamos con cuidado, mi amado hermano, yo no le voy a pedir necesariamente que vuelva allá, pero si usted notara con cuidado el texto en Génesis 22:8, esa porción dice, y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Si usted lo nota con cuidado, ahí no dice, Dios me proveerá de cordero. ¿Usted me está entendiendo?
Dios no proveyó a Abraham de un cordero. Dios se encargó soberanamente de proveerse un cordero a través de aquella zarza que tenía trabado un carnero, a través de aquel momento especial en el que, haciendo falta un holocausto particular, un sacrificio, un animal, sin tacha, sin mancha, como era requerido de parte de Dios. Habiendo sido Isaac el hijo de la promesa, habiendo Abraham demostrado que estaba dispuesto y de hecho en su corazón había sacrificado a Isaac con la plena conciencia de que Dios podía levantarlo aún de entre los muertos, dice la palabra de Dios. Pero Dios de manera particular se proveyó a sí mismo, mi amado hermano, de un cordero. Óigame, usted y yo debemos ser capaces de ver en esta porción una gloriosa tipología de nuestro Señor Jesucristo. Si había alguien que podía proveerse para sus demandas con respecto al pecado de un cordero sin mancha, ese era Dios de los cielos a través de su Hijo unigénito, nuestro Señor Jesucristo, que vino a la cruz del Calvario, enviado por él, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, lo dio para morir en una cruz. Dios se proveyó de un cordero, mi amado hermano. Y hay más que la provisión de un simple carnero, de un simple sacrificio en ese momento, en el relato del Génesis. Hay una tipología maravillosa acerca del Señor Jesucristo siendo la provisión para nuestros pecados. En el Calvario, en el monte de Jehová, fue provisto un cordero para el perdón de los pecados de todo aquel que cree. El Señor Jesucristo, en busca de la gloria de su Padre, de la misma manera fue proveedor, fue Jireh en ese momento en el que se encontraba delante de una multitud con necesidades, pero también se encontraba delante de discípulos con una falta de fe particular que les movió, antes que recurrir al Maestro, recurrir a los alimentos físicos, a los mercaderes, al toque de queda. Maestro, ya es tiempo. Van a cerrar los ventorrillos y las pulperías. Despide a la gente para que puedan comprar algo de comer. Eso fue lo que le dijeron los discípulos al Señor. Miren, mi hermano, algo muy normal entre nosotros, que primero recurrimos a nuestras soluciones terrenales antes de ir al Señor en oración. Amén. En busca de que Él nos dé la sabiduría necesaria para nosotros resolver nuestros apremios. Así que vamos a la porción, mi amado hermano, para que comencemos a ver entonces el detalle particular. Pero quería contextualizar ese pasaje del Génesis con respecto a la provisión de Dios. Dios no solamente proveyó un carnero, un cordero, un animal para el sacrificio. Dios estableció allí una prefiguración del Calvario. Dios se proveyó de un cordero. Ese cordero que quita el pecado del mundo. Mire cómo dice el verso 13 de Mateo 14. Vamos a entrar en materia, en el análisis de la porción de esta mañana. Mateo 14, verso 13. Dice la porción: oyéndolo Jesús, y trata de recordar lo que estudiamos el domingo pasado, que era lo que el Señor Jesucristo había posiblemente escuchado, porque así comienza la porción del verso 13. Oyéndolo Jesús, se apartó de allí en una barca, a un lugar desierto y apartado, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie.
desde las ciudades, y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Esta porción yo la he titulado La demanda de su misericordia. El Señor Jesucristo se apartó con sus discípulos, dice la palabra de Dios. Marcos nos enseña que el Señor Jesucristo tenía una motivación muy tierna con respecto a sus discípulos para apartarse con ellos. Marcos nos dice que el Señor Jesucristo les veía ir y venir, enseñar, ministrar, predicar el evangelio del reino. Y que no tenían tiempo ni para comer, dice el Señor. Y este fue uno de los primeros retiros que nosotros vemos en la palabra de Dios, el Señor con sus discípulos. Pero déjenme decirle, la misericordia incontenible del Señor Jesucristo le demandaba atención. Le demandó atención inicialmente para sus discípulos, pero cuando el Señor vio la multitud, su misericordia le demandó atención para con la multitud. El Señor se había apartado a un lugar desierto y solitario, dice la porción. Y yo simplemente quiero hacer el vínculo suficiente con la porción anterior. Cuando usted y yo leemos, oyéndolo Jesús, muchos piensan que el Señor Jesucristo oyó acerca de la muerte de Juan el Bautista, temió por su vida y se fue a un lugar apartado. ¿Usted recuerda que esa fue la porción que estudiamos el domingo pasado? La muerte de Juan el Bautista. Pero también recuerda usted que esa fue una narrativa en pasado. ¿Recuerda usted que esa fue una narrativa en tiempo pasado, en pretérito, como Mateo narraba acerca de los eventos contemporáneos a la narrativa, dando cuenta de un Herodes curioso y preocupado y con cierta incertidumbre acerca de las cosas que estaba haciendo Jesús, y dijo, este es Juan el Bautista, porque, y entonces comienza Mateo a narrar lo que había ocurrido con respecto a Juan. Porque Herodes había tomado preso a Juan y le había decapitado. Entonces, mi hermano, sea cual sea la razón que motivó al Señor, si la noticia de la muerte de Juan o las declaraciones de Herodes, sea cual sea la motivación que el Señor tuvo, la palabra de Dios nos deja claro que el Señor Jesucristo se apartó con sus discípulos por una razón muy particular, por su misericordia con respecto a la necesidad de sus discípulos. Mire cómo dice Marcos 6, versos 30 y 31. Entonces los discípulos se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Y él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían y ni aún tenían tiempo para comer. Eso dice Marcos, el mismo episodio. Entonces, no vemos en Marcos una vinculación particular con el evento de Juan el Bautista. No lo vemos. Tenemos que concluir que el Señor Jesucristo, sea por una causa o por la otra, sea por una tierna motivación de cuidado para los suyos, el Señor Jesucristo se apartó. El Señor Jesucristo se ocupaba de sus discípulos a causa del cansancio de ellos, nos deja ver la palabra de Dios. Venid vosotros aparte a un lugar desierto, nos dice la Biblia. En otras palabras, mi hermano, su misericordia ante las necesidades de sus discípulos le movió a hacer un alto en su ministerio. Y el Señor Jesucristo se detenía con frecuencia en medio de su ministerio para orar, para reflexionar, para meditar, para presentarse delante del Padre en oración. Pero mire qué más, hermano. Nos dice la Biblia que la gente de los pueblos aledaños, al saber que el Señor estaba en aquel lugar, le siguió. Y él vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Él estaba descansando con sus discípulos.
Pero de nuevo, su misericordia le demandaba atender a esta multitud. Y eso fue lo que hizo. La porción nos dice que sanó a los que de ellos estaban enfermos. Marcos agrega, tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor y comenzó a enseñarles muchas cosas. El Señor no solamente sanó, el Señor enseñó. Un pastor, mi amado hermano, es aquel que cuida del rebaño y su deber es alimentarlo, defenderlo de los lobos y otras fieras, cuidar de las ovejas más jóvenes y débiles, conducirlas por pastos verdes y aguas de reposo. Eso es lo que es un pastor. En términos literales, pero también en términos ministeriales. Eso es lo que es un pastor. Lucas dice, él les recibió y les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que necesitaban ser curados. El Señor Jesucristo estaba siendo proveedor de la multitud en ese momento. La misericordia del Señor le demandó la atención que vemos prestando a las personas en esta porción de Mateo 14. Mi hermano, si usted y yo reflejamos algo de esa misericordia, hagamos una parte en nuestro ajetreado día para ir delante del Padre en oración, para interceder por aquellos que tienen necesidad, sobre todo aquellos de los de la familia de la fe. Nuestro día se torna muy ajetreado, mi amado hermano, aún con labores ministeriales, créame. Entonces es necesario que nosotros también veamos el ejemplo de Cristo, hagamos un alto, nos apartemos y podamos interceder por nuestros hermanos, por aquellos que están en necesidad. Mi hermano, eso es lo que nosotros hacemos los jueves en la noche. Nosotros nos apartamos un poco, nosotros dejamos a un lado en ese momento todo el ajetreo, a veces tenemos pendientes, créame. Pero cada jueves en la noche nosotros estamos gozosos, animados, contentos de poder reunirnos, aún por vías virtuales como lo estamos haciendo, para hacer eso, para hacer un alto, para traer delante del trono de nuestro Dios las necesidades de la iglesia. No seguimos volados con nuestro ajetreo de la semana y esperamos el domingo para presentarnos delante de la palabra de Dios, cual religiosos. No, usted y yo debemos querer vivir una vida para que el Señor se glorifique en medio de nosotros. Y Él se glorifica cuando nosotros nos interesamos por las necesidades de nuestros hermanos. Y hacemos incluso un alto, una parte, un paréntesis en medio de nuestro ajetreado día, de nuestra ajetreada cotidianidad, e intercedemos y nos preocupamos. Mi hermano, usted y yo debemos aprender a que cuando un hermano me llama y me pregunta acerca de algo, no es que se está metiendo en mi vida, es que él quiere preocuparse por mí, junto conmigo, de mis necesidades. Está fulano llamando, di que para orar, pero yo sé que pasa a ver de mi vida. Mire, mi hermano, despójese de ese pensamiento, de esa inquietud malsana y entienda que cuando se le llama y dígame, mi hermano, dígame, mi hermana, ¿cómo está fulano? Usted está orando por ese familiar suyo. Dígame cómo está y cómo vas tú con esta situación. Es porque nos interesa interceder por tu necesidad y dolernos con tu dolor y gozarnos con la provisión que el Señor pueda tener para esas situaciones en tu vida. Como el Señor se interesó por sus discípulos y les llevó aparte. Pero mire, era tan apremiante la misericordia del Señor que no pudo concluir el retiro con sus discípulos. Vio la necesidad de una multitud mayor, entonces comenzó a enseñarles y a sanar a los enfermos. A sanarles y a enseñar
a los enfermos. Esa fue la demanda que su misericordia le impuso al Señor Jesucristo. Pero mire cómo dice el verso 15. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos, diciendo: en lugares desiertos, y la hora ya pasada, van a cerrar los negocios, Señor. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Y ellos le dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. El Señor Jesucristo, mi amado hermano, fue confrontado no solo por su misericordia para atender a la multitud, sino que también fue confrontado por la poca fe de sus discípulos. No solamente por la poca fe, por la poca diligencia de sus discípulos. Déjeme decirle, de todas maneras, al final, esta situación no estaba pasando desapercibida por el Señor. El Señor conocía las circunstancias, conocía la multitud, cada alma allí presente. Por esa razón, lo que a mí más me sorprende es la forma en la que los discípulos abordan la necesidad delante del Señor. Y le proponen al Señor una salida que ellos entienden que es adecuada a la circunstancia. Despide a la multitud para que vayan y compren. Una salida muy socorrida por los discípulos, valga la aclaración. Constantemente los discípulos utilizaban esta herramienta de escapismo. Se le presentó a la mujer sirofenicia con un problema. ¿Cuál fue la salida de los discípulos? Despídela. Fueron los padres y le llevaron los niños al Señor Jesucristo. Dejen al maestro tranquilo, despídelos. Mi hermano, no solamente el ministerio, la vida cristiana es una vida que involucra tu atención, tu cuidado, tu interés por el hermano. Amén. Ninguno de nosotros puede decir que ama a Cristo si ve a su hermano en necesidad y ni siquiera tiene las previsiones mínimas para saciar, para atender, para interceder, para consolar, para animar al hermano. Que la palabra de Dios no le da vergüenza presentarnos a los discípulos de esta manera, como unos escapistas de la responsabilidad relacional que tenían cada uno con sus prójimos, con su prójimo. Pero es para nuestro ejemplo, mi amado hermano. Es para nuestro ejemplo. Porque son muchas las veces que yo he sabido, de nuevo, no en ningún aspecto particular de nuestra congregación, ni siquiera puedo decir que se trata de experiencias particularmente como testimonios presenciales. Pero usted sabe lo que es un hermano con una necesidad y usted hacer que no está viendo al hermano, usted hacer que no lo ve. Usted sabe lo que es un hermano con una necesidad y usted ir en su vehículo y usted hacer que no vio al hermano. Usted sabe lo que es un hermano con un problema mecánico y usted por el tiempo posiblemente encima pasar de largo y no ayudar al hermano. O sea, si nos ponemos a analizar en esta mañana todos los escenarios particulares en los cuales nosotros pudiéramos estar diciendo: despídelo, Señor, que vayan y resuelvan su problema. Nos vamos a asombrar, mi amado hermano, como iglesia. Nos vamos a asombrar como iglesia. Despedir a la gente en medio de su necesidad no es la solución, mi amado hermano. No lo fue para el Señor y no lo debe ser para su iglesia.
No es metiendo la necesidad debajo de la alfombra que nosotros vamos a caminar nuestra vida cristiana sirviendo a la iglesia de Cristo. No es el modo de Dios de hacer las cosas. Los discípulos vieron la necesidad. Y mi hermano, antes de clamar al Señor, los discípulos no fueron diligentes para resolver el problema. Los discípulos le dijeron al Señor, sal de esta gente. Sal de esta gente, que aquí no hay provisión para ellos. Despídeles. Y mi hermano, mire cómo el Señor responde. Verso 18. ¿Qué dice el Señor en el verso 18? Traédmelos acá. La poca provisión que tú tienes, traédmela acá. Mi amado, en otras palabras, en medio de nuestras limitaciones y en medio de nuestros problemas, cuando usted lo que tenga son migajas que no dan para resolver el problema, llevémoselas al Señor. Llevémoselas al Señor, porque Él será suficiente, como se mostró ser suficiente en este momento. Nos dará la sabiduría, nos abrirá las puertas. Mi hermano, usted tiene que vivir una vida confiando en que este Señor es el mismo Señor que nos ampara hoy. Es el Dios que amparó a su pueblo, es el Dios que suplió a su pueblo. Y si usted y yo somos pueblo de Dios, usted tiene que saber que Dios obra hoy para sustento, para bendición de su iglesia. En el momento en que nosotros nos encontremos con míseros 5 panes y 2 peces para resolver nuestra situación, mire, antes de usted comenzarlo a cortar así con franjita que se ve el sol, usted tiene que llevárselo al Señor. Usted tiene que presentarlo al Señor en oración. Dios del cielo, esto es lo que tengo. Esto es lo que tengo. Esta es mi provisión. Tú sabes que no es suficiente. Danos la gracia, danos la sabiduría para nosotros salir a camino con nuestro problema, con nuestra necesidad. Mi hermano amado, Dios inclina su oído y oye al justo. Dios inclina su oído y Dios responde en nuestras oraciones, porque Él sabe de qué cosa tenemos necesidades. Él la sabe. El Señor dijo, traédmelas acá, traédme eso que tú consideras insuficiente, tráemelo. Entonces, verso 19 dice, entonces mandó a la gente a recostarse sobre la hierba. Y tomando los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, dice la palabra de Dios allí, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Si usted busca la porción en los otros evangelios, usted encontrará que el Señor bendijo y dio gracias. Mi amado hermano, aún por nuestra escasez, nosotros tenemos que dar gracias al Señor. Aún por lo poco que tenemos en nuestras manos en un momento dado, nosotros tenemos que dar gracias al Señor. Porque eso es lo que Él en su soberana sapiencia entiende que es lo que nosotros necesitamos en ese momento. Déjeme decirle, Dios sabe cuándo la abundancia hará que nuestro corazón se desvíe de la verdadera adoración de su nombre. Él lo sabe. Y si Él nos ama, Él nos va a evitar esa abundancia. Él nos va a aislar, Él va a separar esa abundancia de nuestras vidas. Créame que lo sé. Tengo testimonios de hermanos y familias amadas por Dios, constantemente batallando con sus finanzas. Y nuestra íntima convicción decimos, Dios está guardando a esa gente, Dios está guardando a esa familia, está guardándole. Traedme acá tus insuficiencias, fue lo que el Señor Jesucristo dijo. Esos 5 panes y 2 peces, que lo que es un problema en medio de la necesidad. ¿Usted no se ha visto en esa situación? En la que usted tiene una situación tan grande y tan poca cosa, que esa poca cosa se convierte en un problema. Es un problema. Es como cuando usted tiene 60, 70 muchachos en una escuela dominical, en una actividad, y a usted nada más le trajeron 5 juguetes.
¿Qué usted dice? No, guarda eso. Ni lo saque, porque es un problema. Eso es un problema. Bueno, pues mire, esa debilidad, mi amado hermano, para atender la necesidad de otros, es lo que el Señor Jesucristo quiere que nosotros le presentemos. El Señor siempre tiene un propósito con nuestras debilidades y nuestras carencias. Y el Señor siempre tiene un plan efectivo para atender las necesidades de los suyos. Tomando los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. ¿Qué hizo el Señor? Si no fue ir delante de su Padre con aquella poca provisión. No fue presentarse ante Jehová Jireh con esa poca materia prima para suplir la necesidad. Eso hizo el Señor, mi amado hermano. Como testimonio, como acción de gracias al Padre, como ejemplo de que todas nuestras necesidades deben ser presentadas al Dios de los cielos, pero todas nuestras insuficiencias también. Y aún dar gracias por lo poco que nosotros podamos tener. El Señor no tenía necesidad, pero por testimonio y por sujeción, porque siempre estuvo sujeto el Padre, esas insuficiencias el Señor las presentó a Dios en oración y en acción de gracias. Y elevó sus ojos al cielo y bendijo y dio gracias. ¿A quién? A las nubes. Le dio gracias al Dios de los cielos, le dio gracias al Padre, aquel a quien usted y yo debemos dirigirnos de igual manera, porque partimos del ejemplo del Señor Jesucristo, aun cuando carecemos de lo suficiente para resolver nuestras limitaciones. Verso 20, y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas, y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Es, mi amado hermano, como que cada uno de esos discípulos recogiera una canasta llena de sobrantes que servirían para necesidades posteriores. Incluso para ellos mismos podían servir y para el Señor mismo podía servir eso que sobró, dice la palabra de Dios. El Señor había provisto abundantemente. Abundantemente. A partir de la escasez, déjeme decírselo de esta manera. El Señor había provisto abundantemente a partir de la escasez para saciar la necesidad. El Señor había provisto abundantemente a partir de la escasez para saciar la necesidad. Este milagro del Señor, quien no se detendría en su año de pasión, en sanar a la gente, en proveer a la gente, en enseñar a la gente, señala a Cristo como el cumplimiento de la profecía del Antiguo Testamento, aquel hacia quien señalan los profetas, mi amado hermano. ¿Había dado Moisés maná a los israelitas en el desierto? Esto era solo una sombra de aquel que era el verdadero maná del cielo, el verdadero pan de vida, nuestro Señor Jesucristo. ¿Había Dios usado a Elías para que a la viuda no le quedara vacía la tinaja de harina ni menguara la vasija de aceite? Aún el niño que proveyó inicialmente para este milagro retuvo su provisión, ¿sí o no? Ya no tenía 5 panes y 2 peces, ¿no? Posiblemente le tocó una canasta completa. Amén. ¿Recordaría la gente cómo por medio de Eliseo 100 hombres fueron alimentados con 20 panes de cebada, de modo que sobró, como leímos en 2 de Reyes capítulo 4? Aquí en Betsaida de Galilea estaban con Jesús más de 5,000 personas, para quienes 5 panes y 2 peces fueron más que suficientes. No es sorprendente entonces que la gente dijera, este es realmente el profeta que había de venir, nuestro Señor Jesucristo.
Amados, Dios sigue siendo Jehová Jireh en medio de nuestras estrecheces. Él continúa siendo proveedor en las más profundas necesidades. Allí donde no podemos hacer nada, Dios puede hacerlo todo con 5 panes y 2 peces. Dios puede hacerlo todo con tus limitaciones. Solo tráelas al Señor en oración porque Él provee abundantemente. A partir de la escasez para saciar nuestra necesidad. Y algo más, mi hermano, antes de concluir en esta mañana. Una multitud de más de 6,000 personas. Allí había de todo, ¿usted me entiende? Es más, recuerde nuestro paseo por el relato desde el Evangelio de Juan, cuando el Señor cruzó el mar de Galilea y de aquel lado del mar les esperaba la multitud otra vez. ¿Usted me entiende? Y el Señor, ¿qué les dijo? Ustedes me buscan, ustedes me buscan por el pan que perece. Ustedes no me buscan por el pan que a vida eterna permanece. Fue una reprensión lo que el Señor le dio, aparte de la multitud, a una parte de la multitud que le siguió. ¿Pero por qué le siguió? Por el pan, mi hermano. ¿Usted me está entendiendo? Había de todo allí en la multitud. Había personas verdaderamente buscando al Señor Jesucristo y había personas buscando lo que el Señor Jesucristo puede darle. ¿Estamos claros con eso? Pues déjeme decirle algo, mi hermano, en esta mañana. Hay una diferencia muy grande. Y con esta idea yo quisiera concluir. Hay una diferencia muy grande en tu ser saciado por la gracia común de nuestro Dios, estando tú en medio de la multitud, a tú ser saciado siendo conocido por Jehová Jireh. Hay una diferencia muy grande. Tú puedes estar en la multitud y ser saciado. Pero si tú estás en la multitud y tú tienes a Cristo Jesús en tu corazón, tú puedes estar seguro que quien está repartiendo y quien está siendo proveedor, quien está siendo Jehová Jireh en este episodio, Jesucristo, Jireh, proveedor, sustentador, para con aquella multitud, te tiene en cuenta de manera particular en su mente, porque mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen, dice su palabra. Amén. Hay una diferencia muy grande en tu ser saciado estando tú en medio de la multitud a tu ser saciado siendo un hijo de Dios por medio de la fe en Cristo. Así que si tú estás aquí en esta mañana o si tú estás conectado en esta mañana y tú no tienes a Cristo Jesús en tu corazón como Salvador y como Señor, posiblemente lo que estés es por gracia y misericordia común, característica de un Dios que es bueno por naturaleza. Un Dios que es bueno por naturaleza y su gracia se desborda para suplir toda su creación. Tú estás ahí en medio de esa multitud y estás siendo saciado y comiste y te saciaste. ¿Significa eso que eres un hijo de Dios? Revisa tu corazón. Revisa tu corazón en esta mañana, porque la verdadera bendición no está en el alimento físico. La verdadera bendición está en el alimento espiritual que Cristo solamente da a aquellos que por medio de la fe vienen a sus pies en arrepentimiento. Cristo sacia nuestras necesidades espirituales. Cristo sacia nuestras necesidades materiales. Pero Cristo solamente sustenta a todo aquel que viene en arrepentimiento y fe para vida eterna. Yo siempre lo he dicho. Usted puede vivir esta vida sin Cristo. Adelante. Pero téngalo claro, esta será la única vida que usted vivirá. Luego de esta, la palabra de Dios le llama a una condición de muerte sin Cristo, muerte eterna. Muerte eterna.
Si usted nació una vez, escríbalo. Usted va a morir 2 veces. La ecuación de la gracia de Dios para salvación dice que usted tiene que nacer 2 veces para usted nada más morir una sola vez. Y cuidado. Porque si habremos de quedar cuando el Señor Jesucristo venga, no veremos muerte. Gloria a Dios. Si habremos de quedar cuando el Señor Jesucristo se manifieste, no veremos muerte. Seremos levantados para estar con Él todos los días hasta el fin del mundo. Y déjeme decirle, el Señor seguirá supliendo. Por la eternidad. El Señor seguirá sustentándonos por la eternidad. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por mostrarte en esta mañana, oh Señor, en favor de nosotros. En favor de nosotros. Para bendición nuestra. Para bendición eterna. Como Jehová Jireh. Como Jesucristo. Que asumió la misma función de proveedor, de sustentador de nuestras necesidades. Su misericordia no se contuvo, oh Señor, y vio a la multitud y tuvo compasión de ellos. Oh Dios del cielo, ten compasión de nuestras necesidades, no solamente de las materiales. Mira nuestras necesidades espirituales. Compadécete de tu iglesia, súplelas, oh Dios del cielo. Danos el denuedo, danos el amor, danos el dominio propio y danos el poder, porque ese fue el espíritu que nos diste. Y si lo tenemos en nuestros corazones, oh Dios del cielo, ayúdanos a vivir de tal manera. Si vivimos por el espíritu, andemos también por el espíritu. Que podamos andar también por el espíritu, oh Dios del cielo. Ese es nuestro clamor en esta mañana, que podamos andar dependientes del sustento y de la provisión de tu mano sobre nuestras vidas. Sé Jehová, Dios de los cielos, Jireh para nuestras vidas. Que nuestras necesidades sean suplidas por ti. Que aun cuando nuestros recursos sean escasos, nosotros podamos venir a ti. Llevarlos delante de ti, oh Dios del cielo, para que tú nos abras las puertas de la gracia. Con toda seguridad abrirás otras puertas. Nos darás gracia delante de otros que podrán suplir. Nos encaminarás, nos darás sabiduría. Todo ello, oh Dios del cielo, representativo de tu bondad, de tu misericordia, de tu provisión como Jehová Jireh. Pero si hay alguno, oh Señor, en esta mañana que no conoce de Cristo, muéveles, oh Dios del cielo, en su corazón, a destacarse en medio de la multitud. Y que ya no formen más simplemente parte de esa masa de criaturas tuyas y vengan a formar parte de tu familia siendo hijos tuyos por medio de la fe. Que puedan recibir, oh Dios del cielo, a Cristo en sus corazones. Porque por medio de esa convicción de pecado que puede traer a un pecador a los pies de Cristo, tú has prometido darles la potestad de ser hechos hijos de Dios. Padre, dales esta convicción a cualquiera que esté en esta mañana presente o conectado con nosotros. Anímales en sus corazones a entender su condición espiritual y a ver en Cristo al Redentor, al Salvador, al que suple sus necesidades físicas y espirituales en esta vida y en la vida venidera. Gracias, oh Dios del cielo,